Ayin puncha igual que panaikuna no kaksutimi Anthony. Buenos días, hermanos y hermanas, yo soy Anthony, o mi nombre es Anthony. Ay, como lo vieron, lo dije en quechua porque el día de hoy vamos a aprender a conjugar los verbos en quechua, en tiempo presente. Y para conjugar los verbos necesitamos la ayuda de los pronombres, así que vamos a aprenderlos en quechua. Tenemos noca, que significa yo. El can significa tú y el pai significa él o ella. Por el otro lado los tenemos en plural, que es el nocanchis o nokaiku, que vendría a ser nosotros o nosotras. El cancuna viene a ser ustedes y el paikuna, ellos o ellas. Y como ya conocemos los pronombres, debemos ahora agregarle los verbos. Y cada vez que busquemos verbos en internet, o tal vez en un libro, en el diccionario, o preguntándoselo a algún familiar, vamos a darnos cuenta de que todos terminan con la letra Y, o Y, como la conozcas. Pero esto significa de que los verbos están en infinitivo, entonces terminan en ar, ir, caminar, correr, saltar. Caminar en quechua vendría a ser puri, saltar pitay y correr es paway. Entonces, si queremos quitarles el infinitivo, lo único que tenemos que hacer es quitarles la letra Y. Y para conjugarlos en tiempo presente, solo tenemos que agregarle los siguientes morfemas que vamos a ver a continuación. Ahora debemos conocer que cada pronombre necesita su propio morfema. Entonces vamos a ver ahorita la tabla de cada morfema por cada pronombre. Una vez visto esto, necesitamos conocer la fórmula de conjugar el verbo. Va de esta manera. Primero se tiene el pronombre. Al pronombre se le agrega un verbo. Y el verbo, como está sin infinitivo, se le tiene que sumar el morfema. Por ejemplo, noca purini, que es yo camino. Cam purinki, que es tú caminas. Pai purin, que es él o ella camina. No canchis purinchis, nosotros caminamos. Y no kaiku, que es nosotros, puriku, nosotros caminamos, que viene a ser lo mismo. Pero, ¿por qué esta diferencia? Porque no canchis incluye al receptor y no kaiku excluye al receptor. Cancuna purinkichis es ustedes caminan y paikuna purinku viene a ser nada más y nada menos que ellos o ellas caminan. Y así solamente tenemos que conjugar juntando morfemas con pronombres y eso sería todo por el día de hoy.